Chévere. En la clase anterior habíamos hablado sobre cómo trabajar con archivos de texto en la CLI de Linux, ¿verdad? Y trabajamos con el editor de texto llamado SCI, TI. Y también vimos el Nano, vimos el VI, aunque no de una manera muy específica, ya que el VI es un poquito más detallado, ¿no? En cuanto a sus configuraciones, el manejo. Nos piden otra práctica donde vamos a aprender a realizar pruebas de tareas básicas como mover archivos, copiarlos, borrarlos, según el shell. Entonces, pues un poco subir esa información que lo tenemos. Nosotros quedamos aquí en este tema. No sé, aquí quedamos, pero esto vamos a verlo después de la práctica. Quedaba pendiente esta práctica que creo que yo la había mandado como tarea. No sé si alguno de ustedes la pudieron hacer. Está en el empaquetado que yo les envié un correo para que puedan acceder a ellos sin necesidad de entrar a la página, porque como sabemos no está disponible en este momento. No ubico ese archivo. Ah, porque están downloads. En la práctica vamos a ver los conceptos del shell y cómo copiar, mover o eliminar archivos. Para esto se requiere que tengamos la máquina instalada de VirtualBox, específicamente con el usuario Analyx. Si lo tengo, voy a levantar la máquina virtual. Con a la lista 2. Analyst y el Power es CyberOps. Pero no sé por qué no levantó. CyberOps. Ahí tenemos la máquina ya corriendo. Y el shell es el término que se utiliza en referencia al intérprete de comando de Linux, también conocido como terminal, línea de comando, símbolo del sistema. El shell es un método muy versátil para interactuar con esa computadora. Para iniciar, debemos iniciar sesión como CyberOps Associate, ¿verdad? Como CyberOps. Luego hacemos clic en el terminal. De hecho, la primera pantalla que está abierta cuando ingresamos es terminal.
Luego nos pide que preguntemos con el comando man de manual para ver el manual de man. Man. Entonces, vamos a ponerlo bien. Y ahí podemos observar para qué sirve la interfaz de manuales de referencia del sistema. Una explicación detallada de lo que hace manual. En ese sentido, manual es, el comando man es recursivo. Algunas secciones en la página son el nombre, sinopsis, configuración, descripción, estatus. Presionamos Q para salir y man me da información sobre un comando. Por ejemplo, man-cp sería para darme información sobre cómo hacer copias. Man-cp, y ahí vemos en la sintaxis, copy, opción, source, directory, and destination directory. Nos da con atributos y otros más. Al final podemos observar algunos ejemplos. No, no será ningún ejemplo. Eh, para salirnos tenemos que presionar la letra Q. Con eso sale del man del CP. Entonces, ¿para qué sirve el CP? Para copiar archivos desde una ubicación a otra. ¿Qué comando utilizaría para tener más información sobre PWD? Evidentemente man. Y sería man PWD, que es un comando para cambiar password. PWD. Print the name. Perdón. Para cambiar password no. Es para print the name of the current working directory. Imprimir el directorio actual donde estamos situados. De hecho, vamos a escribir aquí PWD y podemos observar la ruta donde estamos. Estamos ahorita ubicados en el home del usuario analyst. Esa es la ruta donde estamos apuntando. Luego de eso nos dice para crear y cambiar directorio. En este paso se van a utilizar los comandos para cambiar el directorio con cd, para crear directorio mkdir y para numerar o listar los directorios con ls. Entonces ya vimos el pwd. Ahora cd home analyst. cd home analyst, ahí estamos. Ese que el directorio es el mismo. No, ahí no se movió a ningún lado. Podemos pedir un listado ls-l. Esta opción va a listar, muestra por tamaño, los permisos, la titularidad y fecha de creación del archivo, entre otras propiedades. El comando es ls-l. Podemos observar allí los respectivos. Aquí están los dueños o el usuario que creó estos archivos y los directorios por tamaño y fechas. Aquí está el famoso space.txt. Vamos a verlo con cat. Para visualizar el contenido. Que fue la cita que copiamos del archivo de la práctica anterior. Podemos crear un directorio que se va a llamar SciOps folder 1, SciOps folder 2. Voy a hacer una copia rápido. Estando aquí en la raíz, o sea, no en la raíz, sino en el directorio de Home Analysis, vamos a crear el primero de ellos, que es creando el directorio CyberOps folder 1, CyberOps folder 3. Si decimos un ls-l, podemos observar que ahora tenemos 3 carpetas nuevas. Con ls-l podemos observar
tal cual como lo hicimos. Vamos a entrar en CyberOp 3 para ver cuál es el print working directory de este directorio donde nos vamos a situar. Este es el comando que nos permite cambiar de directorio. Al principio aprendimos a crear el directorio con mkdir. Ahora, para cambiarme al directorio folder 3, tengo que decirle cd zip. Fíjense que apenas coloco la C y la tecla Tab, automáticamente va a buscar completar la ruta. Pero y hay una distinción que hay una 1, 2 y 3, y la que me interesa moverme es a la 3. Ahí vean que ahora el cursor me va a mostrar no solamente que estoy en el grupo o en la carpeta de home del usuario, sino que estoy dentro de la carpeta CyberOp Folder, lo cual PWD me muestra una ruta completa. Home Analysis CyberOp Folder 3. También pudiéramos verlo por acá por la interfaz gráfica. Hay una especie de programa de administrador de archivos. Bueno, aquí arriba dice Home, hago doble clic y aquí están las tres carpetas que hemos creado por la línea de comandos. Ustedes también pudieran crearlo por acá con cyber, no, sí, PsyOps. Underscore folder 4. Aquí creé otra, pero con la interfaz gráfica. Si nos venimos aquí y volvemos a pedir un dir, un ls-l, pasa que aquí yo estoy en folder 3 no hay nada. Me subo al siguiente, al directorio superior con cd punto punto. Y aquí podemos ver que está el PsyOps folder 4. Entrar nuevamente en PsyOps folder 3. Ahí dentro. Y seguimos las instrucciones. Si no, no significa que estamos como privilegiados. Pero en este caso no aparece dólar, sino signo de mayor, bro, signo dólar. El dólar significa que no estamos como rotos, ¿ok? Estamos como usuario normal. El hashtag sí indica que estamos como raíz. Ahí, bueno, creé la carpeta folder 4, pero no por comando, sino por interfaz gráfica. Vimos que es exactamente igual. Vamos a irnos al directorio de la casa directamente escribiendo cd y el circunflejo. Como yo tengo aquí problema con el teclado, voy a copiarlo porque no sé si me copia el comando. Ahí está. Y con esto nos movemos al directorio original donde habíamos empezado. Bueno, aquí el CyberOp Folder 4 lo crearon dentro del Folder 3. Eso es factible. Y veo que es diferente. No hay problema con crearlo dentro de Folder 3 porque Folder 3 es una carpeta diferente a Analysis. Entonces, este comando que voy a lanzar ya debería correr sin problema. Va a crear un Folder 4 dentro de Folder 3. Entonces, si yo digo aquí cd save Folder 3, puedo ver un directorio para visualizar que Folder 4 está dentro. Y un PWD nos muestra que dentro de ella, bueno, si le digo ls-l, puedo ver que dentro de ella está la CyberOps Folder. Hasta este punto hemos realizado todas las rutas completas usando la ruta, lo que llaman absoluta. La ruta absoluta o el absolute path que se utiliza para hacer referencia
Las rutas que siempre comienzan en el directorio root. También se puede hacer y trabajar con rutas relativas. Una ruta relativa reduce la cantidad de texto que se debe escribir. Para comprender cómo funcionan las rutas relativas, tenemos que entender los directorios punto punto y los directorios de Cyberfolder 3 con el comando ls-lla. Un folder 3, ls-la. Y podemos ver que está el puntito y el doble puntito. CyberOps Folder 4. La opción "-a" le indica a LS que debe mostrar todos los archivos observados en los listados que exhibe LS. El sistema operativo utiliza estos listados para rastrear el directorio actual y superior en el árbol. De esta manera, puede ver cómo se utilizan los puntos y los dos puntos para emplear el comando cd para cambiar de directorio. Y con esta manera, utilizarse para pasarse de un directorio a otro, lo cual no genera ningún cambio de directorio visible, porque apunta a su propio directorio. Entonces, aquí podemos ver que si yo digo cd punto, voy a moverme ¿verdad? Un directorio hacia arriba. Yo estaba ahorita ubicado en folder 3 y ahora estoy en la raíz del home del usuario. Pero también puede decir un cd punto punto nuevamente. Y ahora nos ubicamos justo en la raíz. Se subió, se mantiene ahí en Home Analyst. Pero el prompt está indicando acá que estoy en el home, que es la raíz para mí. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando decimos cd punto punto? El directorio se cambió a Home Analyst, que es el directorio inmediatamente superior a CyberOps 3, también conocido como directorio principal. ¿Cuál sería el directorio actual si emitiera el comando cd punto punto desde ahí? Home. A ver, ¿cómo? ¿Qué pasaría si metíamos? ¿Qué pasa eso? cd punto punto. Ahora dice home. Y el pre-working directory dice que estamos en home. Y en el ls-la podemos observar que ahí hay varios usuarios. Alice, Analyst, Bob, Cisco, Eric, If. Y nosotros estamos trabajando con Analyst. Ahí, entonces es cuestión de practicar y ver cómo se ve la cuestión. Vamos a usar la barra invertida o la raíz para movernos directamente a la raíz. Eso lo hacemos escribiendo de esta manera. cd raíz. Y ahora nuestro root pwd es raya, o sea, slash. Justo al principio del directorio. Si hacemos un ls-la, podemos ver la estructura de la raíz del sistema operativo. Los directorios, incluido el home, que es donde estamos metidos. Aquí está el etc famoso. Lo modificamos para activar nuestro servidor web. La barra invertida es la raíz del sistema de archivos, ¿verdad? Y aquí dice que cuando ejecutamos cd punto punto, desde cuando ya estamos en raíz, es el nivel más alto y desde ahí no se puede cambiar. Veamos, aquí yo estoy en teoría en raíz. Voy a decir un cd punto punto y vean que no hay manera de hacer nada. Eso menos LA. No aparecen los directorios estos, porque aquí están, pero no podemos subir.
Redireccionar salidas. CD Home Analyst. Y pudiéramos enviar un mensaje al terminal que diga, este mensaje ha sido colocado al terminal. Vamos a verlo. Analyst. Y ahora que estamos en el home, echo, this message is echoed by terminal by echo. Vamos. Y le damos enter y vemos que este mensaje aparece igualmente como lo hayamos escrito. Para redireccionar la salida a un archivo, podemos colocarle un signo de mayor para indicar que la salida de ese comando o archivo, o lo que sea, se guarde en un archivo que se llama son.txt file.txt. Si va a correr este programa y no va a generar este archivo y no va a aparecer nada dentro. No va a aparecer nada en pantalla. Fíjense que aquí cuando lo corrí salió de una vez en pantalla. Pero cuando lo redirijo, es decir, que lo ubico en el archivo son text file, txt, aquí en pantalla no sale nada. Pero si le digo cat, muestre la información del archivo some text file, txt, y ahí está el mensaje. O también pudiéramos usar el site de some text file. Pueden observar que es el mensaje está internamente almacenado en el servidor, en el archivo. Podemos volver a redirigir la salida a otro eco, son text txt. Este es un diferente mensaje que se va a colocar dentro del text. Al hacer esto, se va a generar aparentemente una segunda línea. Bueno, una segunda línea no. La primera va a ser sustituida por la anterior. Damos paste, le damos enter. Y ahora nuestro mensaje principal ha sido redirigido al archivo. Vemos el archivo y ahora está cambiado completamente y el mensaje anterior fue borrado, fue reemplazado. Ahora podemos anexar también a un archivo, que eso se hace con el doble mayor. Si yo pongo mayor doblemente, ahora los mensajes se van a ir acumulando adentro del archivo original. Si pues ya tenemos este archivo ya tiene el mensaje, this is a different message. Entonces vamos a darle acá. Y ahora debería acumular dos líneas, que son los dos textos que mandamos a escribir adentro. Ahí podemos observar que están los dos textos adecuadamente alineados. Trabajar con archivos ocultos en Linux. En Linux, los archivos cuyos nombres comienzan con un punto antes no se muestran. Si bien los archivos punto son especiales en absoluto, no son nada en especial, se los denomina ocultos debido a que esta característica, los archivos .file, .file5, .file6, .file7 son ocultos. Nota, no confundir los archivos punto con el punto que indica el directorio actual. Los nombres de archivos ocultos comienzan por un punto, seguido por más caracteres, mientras que el directorio es un directorio oculto compuesto por solo un punto. El ls-l muestra los archivos almacenados en el directorio analyst. ¿Cuántos archivos aparecen en la lista? Veamos. ls-l. Podemos observar que está
el archivo somtext.txt, el space.txt. Y bueno, dos malos directorios. Los archivos extras, bueno, no hemos llegado ahí todavía. Ahora, usamos ls-la para ver cuántos archivos extras hay en comparación con el primero. Hay muchísimo más, porque ahora estamos viendo los archivos del sistema que están aquí a lo largo de la ruta de Home Analyst. ¿Es posible ocultar directorios completos agregando un punto antes de un nombre también? ¿Hay algún directorio en el resultado de LSADLA de arriba? Sí, muchos directorios son ocultos en la salida. Indique 3 ejemplos de archivos ocultos que aparecen en ls-la, .config, .bashhistory, .xinit. Con el man de ls podemos tener más información de cómo usar el comando. Y todas las abreviaturas, opciones que podamos mostrar. Muchísimos ejemplos. Para mover, eliminar, copiar, eliminar y mover. Sí. El comando cp se usa para copiar archivos en cualquier lugar del sistema de archivos local. Cuando se utiliza cp, se crea una copia nueva de un archivo y se coloca en una ubicación específica. El archivo original permanece intacto. El primer parámetro es el archivo origen y el segundo es el destino. Emitir el siguiente comando para copiar el archivo some text file en el directorio a la carpeta CyberOff folder 2. Y el comando es este. Como yo estoy en el directorio donde está somefile.txt, voy a copiarlo a un directorio que está debajo de él. Eso va a hacer referencia a de forma relativa, colocando solamente CyberOff folder 2. No es necesario que le diga toda la ruta completa. ¿Sí? Entonces, ahora el archivo está dentro del folder 2. Tengo que entrar a PsyOps 2, pero el S, ahí está el archivo, some text file. Fíjense que el S también se puede correr solo, como el atributo -LA. Está el archivo nuevo. Some text file, ahora copiado a CyberOps folder 2. Utilizando el comando ls, verificar que son text file esté en los directorios de inicio. Aquí vemos que en el directorio ls-l aparece el archivo somTextFile.txt. ¿Cómo podemos eliminar archivos y directorios? Para eliminar un archivo solamente colocamos el comando rm y el nombre. Vamos a borrar aquí el archivo. Se supone que ese archivo debería estar en la ruta. Con el comando ls-l puedo ver que efectivamente está allí. Pero ojo, estoy en el folder 2. La segunda plática debemos borrar es deberíamos borrar es Smart. Pregunta. Profe, disculpe, tengo una duda allí. Cuando coloca el comando ls-la, Ajá. aparece
unos puntos, aparece un punto y dos puntos. Allí sí no, o sea, ¿me podría decir qué significan esos puntos? Porque no sé. Bueno, aquí básicamente estos puntitos que se ven allí, por ejemplo, cuando tú dices ls menos l, era para mostrarte los archivos ocultos. Cada directorio tiene, como decir, un archivo para subir dos niveles o subir un nivel. Por ejemplo, yo ahorita estoy en CyberOff Folder. Si quiero subir un nivel, simplemente digo cd y le doy un punto. Se le entiende que él va a subir un nivel. Ahora, ahí no subió. Vamos a darle otra vez. Ahí está. Aquí es un poquito diferente a MC2. MC2 es con un puntico, subes un punto. Y aquí en Linux siempre es dos puntos para subir un nivel. La única manera de subir a la raíz es que tú digas cd raíz o cd home. Y ahí me estoy ubicando directamente en el directorio. Pero en este Ah, caso estamos en análisis. Claro. sí. Ok. El puntico es como una manera para ayudarte a identificar eh, el archivo oculto, ¿no? Chévere. Entonces ahora vamos a ver si tenemos listado algún archivo. Son tres files. Aquí está. Y ese es el archivo que vamos a borrar. Lo tengo aquí guardado. RM, el nombre del archivo. Le damos Enter y si no nos dice nada, el archivo ha sido borrado. ls-la no está el archivo. Fue borrado. Con RM-R, la menos R es una característica que tiene Linux que nos permite hacer un borrado recursivo de directorios y archivos dentro de directorios. Por ejemplo, si dentro de folder 1 hubiera algún archivo, tipo folder 1, vemos que ahorita no hay nada, vamos a crear un... Este, creamos un directorio o creamos un archivo. Hay un comando que te ayuda a crear un archivo. A ver si se pone cuál es. Hay un comando que permite crear un archivo. Yo lo voy a crear aquí con necesite prueba y lo guardo. Voy a poner archivo y ahora dentro de él tenemos que estar el archivo text1. Entonces ahora voy a subir. Y ahora vamos a ejecutar la práctica que nos pide remover o demover, no, remover la carpeta folder 1. Primero vamos a verificar que esté y luego vemos cuándo desaparece. Y arriba está folder 1. Esa carpeta va a borrarse junto a lo que hay de él. El menos R debería usarse cuando no hay archivos dentro de la carpeta. Pero en este momento la carpeta sí tiene un archivo. Vamos a ver si aquí vemos.
CyberOff folder 1. Ok, el problema es donde estoy. Mira, estoy en Analytics. Ahí debería estar el. Debería estar el archivo PsyOps folder 1. PsyOps folder 1. Pero me dice que no puedo borrar. RMDIR borra el directorio si el directorio estuviera sin información. Y el RD debería borrar, pero no lo está haciendo. ¿Será que el menor le va después? Ok, el menor R va después. El error de la página. Le S menos L, A, y vemos que el CyberOff folder 1 no está. Y ya con esto vimos cómo funciona el proceso de copia o borrar. Está menos R no va antes, sino después. Mover archivos o directorios. Para mover los archivos que están en el folder 2 y moverlo a punto, que quiere decir, cuando se usa aquí el punto, es para hacer referencia de manera relativa al directorio superior. Es decir, si yo estoy ahorita en folder 2, ese debería ser la carpeta home de Analyst. A verlo otra vez. Y vemos que estamos en Home Analyst. Ahora yo me voy a meter en COP folder 2 y ahí hay unos archivos. Entonces, la idea es mover el archivo que está acá hacia la raíz. Y esto se hace como está aquí en el comando. Mover, perdón, move el folder 2, algunos archivos y traerlo aquí. Aquí la única diferencia es que no hay que entrar en la carpeta. Para que este comando funcione, yo debo estar no en la carpeta folder 2, sino allí, en Home Analyst. Cuando pegamos, observamos que voy a mover los archivos o el archivo que está dentro de Cyber Folder 2, son text file txt a punto. Es decir, que el archivo que habíamos borrado al principio vuelve a aparecer dentro de la estructura. Es menos LA y ahí está el archivo soundfile que lo habíamos copiado del directorio 2 y luego lo borramos de aquí. Que ahora está en la raíz. De una manera relativa de hacer referencia a mover. ¿Qué comando se puede usar para completar la tarea? RM-R para CyberOff folder 2. Ese comando lo que va a hacer es terminar de borrar la carpeta folder 2. Sería RM folder 2 menos R. Y ahora ponemos un ls y no debería estar el folder 2.
Reflexión, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la línea de comando de Linux? Bueno, no sé si quieres decirle tú, bueno, ¿cuáles son las ventajas de hacer uso de las líneas de comando en Linux? Que tú puedes ver que puede ser como importante o interesante. Este, bueno, para mí me parece ventaja porque se tiene más control, se puede decir, se puede tener más control. Ujú. Este, creo que, o sea, por alguna información, creo que consume menos recursos mediante la terminal. O sea, creo que Ajá. no por la interfaz gráfica, sino por terminal consume menos recursos, entonces, o sea, sería más eficiente en esa forma. Ok. Y hay otra muy importante. Recuerda que uno siempre requiere entrar remotamente a un equipo o a un servidor. Entonces, la línea de comando me permite hacer operaciones como si estuviera enfrente de la máquina, pero estoy remoto. ¿Sí? O sea, puedo usar el internet para llegar a la máquina y hacer las operaciones. Sí, entonces, esa es una de las principales ventajas que nos da hacer uso de la línea de comando de Linux. Otra es que algunos servidores no tienen interfaz gráfica. Y al no tener la interfaz gráfica, la única manera de hablar con él es por medio de estos comandos. Y como todas las configuraciones están en archivos, tenemos que ir a los respectivos archivos, saber editarlos, saber entrar, documentarme sobre el comando o la aplicación con la finalidad de que funcione bien lo que estamos tratando de levantar. Entonces, bueno, esta es una de las prácticas que está incluida en el módulo que se llama familiarizarse con el shell de Linux. Así que les recomiendo que la hagan. No sé si tú todavía no tienes la máquina virtual allí, ¿verdad? Un poco complicado descargar esa imagen, pues son 2 gigas. Entonces, es importante que tengan su máquina virtual para que puedan practicar. Cada vez, a medida que vamos al final del curso, se hace necesaria la máquina virtual porque con ella es que vamos a hacer las operaciones de ciberseguridad. Servidores y clientes Linux. Tenemos una comunicación entre cliente y servidor. Los servidores son computadoras con software instalado que les permite ofrecer servicios a los clientes a través de la red. Algunos servicios proporcionan recursos externos, archivos, mensajes de correo, páginas web a los clientes y otros ejecutan tareas de mantenimiento, administración de registro, administración de memoria, escaneo de datos. Cada servicio requiere de un software de servidor independiente. Por ejemplo, el servidor de la figura utiliza un software para proporcionar al cliente la capacidad de recuperar y enviar archivos. Los servidores, servicios y sus puertos. Puertos. En orden para que una computadora pueda ser el servidor de múltiples servicios, se necesitan puertos. Un puerto es un recurso de red que está reservado para un servicio. Se dice que un servicio está escuchando a ningún puerto cuando está asociado a ese puerto. Mientras que el administrador de red puede decidir qué puerto usar en cualquier servicio. Muchos clientes han configurado para utilizar un puerto de manera predeterminada o por defecto. Es habitual dejar el servicio ejecutándose en ese puerto porque es más fácil. Pero para el puerto 2021 se usa para FTP. 22 para Secure Socket Layer, Shell, Secure Shell. El 23 para Telnet, 25 para protocolo simple de transferencia de correo y 53 para el sistema de nombres de dominio de DNS.
Tenemos 67, 68 para DHCP, C9 para TFTP, 80 para HTTP, 110 POP3, 123 para NTP, 143 para protocolo de acceso a mensajes de Internet o IMAP, 161, 162 para administración simple de redes, CNMP, y 443 el que usa HTTP de modo seguro o modo privado. Los clientes son programas y aplicaciones cuyo objetivo es comunicarse en un tipo de servicio específico. Clientes y aplicaciones de clientes utilizan un protocolo bien definido para comunicarse con el servidor. Los navegadores web de clientes web se utilizan para comunicarse con servidores web mediante el protocolo de transferencia hipertexto HTTP puerto 80. El cliente FTP es un software que utiliza para comunicarse con servidores FTP. En la figura se ve un cliente asociado cargando un archivo al servidor. Un cliente de hardware y software que se usan de manera directa. Los archivos se cargan del cliente del servidor para que queden almacenados. Los recursos almacenados en él quedan en el servidor. Y la práctica que nos dan es protocolo, pero un laboratorio donde vamos a hacer un escáner de puertos para detectar qué puertos tenemos abiertos en la red. No tenemos acceso al video porque evidentemente estamos sin acceso a la página, ¿verdad? Nosotros vamos a intentar usar el Nmap en nuestro equipo de seguridad. Uno de los comandos más utilizados, podemos darnos cuenta aquí que con este comando, el puerto 21, 22 y 23 son los que tiene abierto nuestra estación de ciberseguridad. Tiene un protocolo de FTP, uno de SSH, que es para acceso vía consola remota, y también para el puerto del protocolo. Entonces, esta es la utilidad que nos da el SSH. Vamos a ver si le hubiese quitado esto, a ver qué dice. Si la busca un poco más exhaustiva. Son esos 4 comandos. Dice captura las llaves de SSH. Esto tenemos que hacerlo definitivamente con el programa y el video de la página. Para poder capturar las claves con las llaves de SSH. Para utilizar el privilegio administrativo con Nmap. Capturamos las llaves y es la misma práctica. Tenemos una práctica nosotros llamada servidores Linux. En esta práctica vamos a usar la línea de comandos de Linux para identificar a los servidores que están funcionando en una computadora predeterminada. Parte 1, los servidores. Parte 2, Telnet para probar los servicios SC. Entonces me voy a ir al archivo de comprimido. Práctica laboratorio Unix. ¿Qué tal la práctica de laboratorios Unix? Objetivos en esta práctica de laboratorio utilizarán la línea de comando de Linux para identificarse los servidores que están funcionando en la computadora. Los servidores son esencialmente programas escritos para proporcionar información específica por solicitud. Los clientes también son programas que se comunican con el servidor y hacen la solicitud y aguardan la respuesta del servidor. Se puede utilizar muchas tecnologías diferentes de comunicación entre clientes y servidores. Las más comunes son las IP,
Esta práctica se enfoca a servidores clientes basados en IP. Acceder a la línea de comandos, iniciamos sesión en el CyberOps, como CyberOps andante. Vamos a mostrar los servicios que se están ejecutando en este momento en el sistema. Y eso lo vemos con el comando ps-ee. EEELF. Estos programas se pueden estar ejecutando en diferentes computadoras, especialmente una con un sistema operativo Linux. Muchos programas se ejecutan en segundo plano, lo que es posible que los usuarios no detecten inmediatamente qué programas están ejecutando en una computadora. En Linux, los programas en ejecución también se le llaman procesos. El resultado del comando ps será diferente porque estará basado en su máquina virtual. No va a ser exactamente igual. Entonces lo que vamos a hacer es un sudo ps-elf. Aquí es importante colocar la clave que es CyberOps. ¿Ok? Sudo CyberOps. Y aquí estamos, pero veo que no son las letras. A mí también me sale eso, profe. Me sale lo mismo. Es PF-EF. Ese es el comando. Y aquí vemos todos los diferentes procesos que están corriendo en la máquina virtual, que es muy diferente a que simplemente pongamos PS. PS muestra lo que tengo yo. Por ejemplo, si yo abro, por ejemplo, Wireshark aquí, Wireshark se está cargando memoria y le digo PS. No aparece Wireshark todavía, pero voy a aparecer. No. Pero Wireshark sí aparece en PS-EF. Ahí está, ¿no? Está en el proceso 2191. Entonces basta con que yo le diga kill -9 y le digo el número del proceso Wireshark, que es 21. Y el programa se elimina de memoria. O sea, EF-EF, no LF, sino la L está de más. Ok, el PDF como root no mostraría nada más lo del usuario analyst, sino lo de todos los usuarios. También podemos hacer un sudo a la ruta de nGiggins. nGiggins, que es nuestro servidor web. Y acabo de levantar el servicio web nGiggins. Y lo hice como administrador, por eso dice sudo. Sudo no me vuelve a pedir la clave porque ya hace rato me la pidió y él sabe cuál es. Entonces, asume que yo quiero hacerlo como. Luego vamos a hacer un PS de -EJH, esperemos que esté bien. También está mal. Debe ser -EH. Tampoco. Vamos a tener que hacer un man de 3. Para ver cuál está la opción.
S menos E. Ah, la L es mayúscula. Por eso es que no corre. ¿Ve? ¿Ve que se la muestra? Lo muestra, pero tomando en cuenta que el comando de la L tiene que ser mayúscula, no puede ser minúscula. Y aquí la H es la que es mayúscula, menos EJH. Ahí está. Ahí se la corro con la opción. Bueno, esta tiene error. EJ más PS menos EJH. Ahí lo hizo. S menos EJH. Y aquí vemos al final que está N. Higgins. ¿Cómo representaría PS la jerarquía de procesos? Con indentaciones para identificar la dependencia que hay de un proceso sobre otro. Como ya se mencionó, los servidores son programas esencialmente a menudo son iniciados por el propio sistema en el momento de arranque y la tarea se realiza en un servidor llamado servicio. De esta forma, un servidor web proporciona servicios web. Con el comando netstat es una excelente herramienta para poder identificar más fácilmente a los servidores que se está ejecutando en el computador. El comando, el poder de netstat radica en su capacidad para mostrar conexiones de red. Hay que hacer énfasis en que el comando netstat también está presente en Windows. O sea, no solamente se corre en Linux, sino también en Windows. El comando es simplemente netstat. Podemos ver todos los streams que están conectados en este servidor. Bastante amplio y exhaustivo. O sea, algunas veces tratar de ver algo no está tan fácil. Entonces, Netstat devuelve con la opción menos tunap para la salida. Podemos observar que hay varias agrupaciones bajo el mismo signo menos. Eh, la información corresponde a un servidor NGIGINS, está resaldada. Es NGIGINS y el puerto donde está escuchando que es el 395. Aquí, aquí vemos el puerto NGIGINS 80 y está por 22.6. Y aquí está otro NGINS, puerto en PCP, IP, IP4, pues, que es 2161. El número de proceso y el proceso o el servicio que está prestando.
y está en status listening, o sea, está esperando clientes para acceder a esa página. ¿Qué significa la opción menos tuna P de NetStop? Menos A muestra los sockets de escucha y no escucha. N muestra los números en vez de colocar el nombre del servicio. Menos P muestra el Process ID y menos T muestra las conexiones TCP. Y U muestra conexiones UDP. Ese es el comando más completo. ¿Es importante el orden? No importa, se podemos escribir menos PANUT y va a funcionar. Los clientes se van a conectar a un puerto a través del protocolo correcto. Solicitará información a un servidor en la tabla de NetStop, como se muestra en la salida, para ver si estos servicios están escuchando puertos específicos. Las columnas interesantes son las siguientes. La primera se ve el protocolo capa 4 IP o TCP. La tercera muestra la dirección para dar formato a la dirección IP local y el puerto en que se puede acceder o establecer una conexión con un servidor. La dirección IP 000, que significa que se está escuchando todas las direcciones. Y en la cuarta columna se utiliza el mismo formato sockets para exponer la dirección y puerto de dispositivo presente en el extremo remoto de la conexión. ¿Qué significa? Que en este momento ningún dispositivo remoto está usando esa conexión. En la columna se puede ver el estatus de la conexión. En la sexta se puede ver el ID del proceso o Process ID de la conexión, como se muestra en el nombre abreviado. Si lo basamos en esta, que se muestre en el punto D cuál es el protocolo de capa 4 que está en la conexión y el proceso ID que está ejecutando el puerto 80. Aquí dice puerto de TCP escucha y el puerto es 395. Bueno, este es el proceso ID 395, pero aquí el puerto de escucha es 80. En ocasiones, algunos números de puertos son una convención. Se puede intuir qué clase de servicio se está ejecutando en el puerto 80 de TCP. Es un servidor web. En algunas ocasiones resulta útil cruzar la información provista por NetStat con PS en función de la salida de punto D. Se sabe que hay un proceso 395 que está vinculado al puerto 80. En este ejemplo se utiliza el puerto 395. Utiliza el PS y el grep para generar una lista con todas las líneas que tengan el proceso ID 395 y así reemplazar el número de proceso en su instancia para ejecutar para ver los procesos que están corriendo con NGINS. Ya podemos correr nuestro programa, pero con la información de los procesos que están corriendo en nuestra máquina virtual. Como habíamos dicho, para mí es el puerto 2261, así que yo voy a reemplazar el 395 con 2261. Y ahí podemos ver los procesos asociados a NGINS. Pero este último no. Los dos primeros. ¿Cuántos son? De NGINS de WWData. NGINS en función. Busquen NGINS en Google. Ok, vamos a buscar NGINS en Google. Aquí conseguí esta página que dice NGINS pronunciado en GINX. En GINX. Aunque así como lo vamos a pronunciar de ahora en adelante, en vez de decirle NGINS, le vamos a decir en GINX. Es un servidor web de código abierto, es el puerto inicial del servidor web y ahora también es usado en proxy inverso, caché HTTP y balanceador de carga. Algunas compañías de alto perfil utilizan NGINX, incluyen Autodesk,
Atlassian, Intuit, T-Mobile, GitLab, DuckDuckGo, Microsoft, IBM, Google, Adobe, Salesforce, VMware, Xerox, LinkedIn, Cisco, Facebook, Target, Citrix Systems, Twitter, Apple, Intel y mucho más. NGX fue creado por Igor Sisoev. Tuvo su primer lanzamiento en octubre del 2004. Igor concibió inicialmente el software como una respuesta al problema C10K, que se refiere al problema del rendimiento de manejar 10.000 conexiones al mismo tiempo. Debido a sus raíces, yacen en la optimización de rendimiento bajo la escala de X. A menudo se supera otros populares servidores web de pruebas de rendimiento OptiMarch, especialmente en situaciones con estado estático y o elevadas solicitudes concurrentes. Esto es Insta, que usa NGX para impulsar su hosting. ¿Cómo funciona? Hace balanceo de carga, soporte de Fast CGI, WebSocket, archivo estático, índice y autoindexación, TLS, SSL, SNI y mucho más. Hay que mucho que se puede aprender de NGX. ¿No que sea? Ok. Es un servidor web ligero que busca una búsqueda rápida. Es útil para encontrar información sobre procesos no identificados. En la segunda línea vemos que el proceso es una propiedad de un usuario con un nombre HTTP que contiene el número de proceso del proceso más. Luego dice, significa que NGINX inició el proceso 396 bajo el nombre de usuario HTTP. Esto es normal, ya que NGX solo se ejecuta para cada cliente que se conecta primero al puerto 80. Veamos el grep de 395, la última línea, ya que ese genera una lista para filtrar PS cuando se compiló la salida de aún estaba ejecutándose y por lo tanto apareció en la lista. Ahora, ¿cómo usar Telnet para probar los servicios? Telnet es una aplicación de share remoto. Telnet se considera inseguro ya que no proporciona ningún mecanismo de cifrado. Los administradores que optan por utilizar Telnet para administrar dispositivos y servidores en forma remota dejan expuestas las credenciales para iniciar sesión, ya que Telnet transmitirá los datos de la sesión como texto sin cifrar. Si bien no se recomienda utilizar Telnet como aplicación de shell remoto, puede ser útil para pruebas rápidas y recopilar información sobre servicios. El protocolo de Telnet proporciona el puerto 23 por medio de la TCP de manera predeterminada. El cliente Telnet, sin embargo, especifica o permite especificar otro puerto. Si se cambia el puerto y se establece una conexión con el servidor, el cliente Telnet va a permitir que el analista especializado en redes evalúe rápidamente la naturaleza. Es altamente recomendable para que se utilice SH en vez de Telnet. En la parte 1 descubrimos NGX, que se estaba ejecutando en lo que se había asignado el puerto 80 de TCP. Aunque es una breve búsqueda en Internet, se revela que NGX es un servidor web liviano, que podría ser un analista para estar seguro de eso. ¿Qué sucederá si un atacante cambiara el nombre de un programa de malware por el NGX? Simplemente para que se pareciera al servidor web tan utilizado. Utilicen Telnet para conectarte al puerto 80 por TCP. Decimos Telnet localhost, que es el servidor, por el puerto 80. Alguna de estas teclas pudiera funcionar después de presionar algunas teclas y pulsar intro. Esto a continuación incluye la salida completa, incluido el establecimiento de conexión Telnet en las teclas aleatorias que se presionaron. Dice HTTP, bad request, NGX. Y vemos una página web. Vamos a probar nuestro Telnet en la máquina CiberServer.
Pues le damos teclas, le damos enter y vemos ya la respuesta del servidor, donde dice HTTP 1.1 BAT request y aquí dice servidor NGX 1.18.1. Pendiente, porque aquí el hacker lo primero que va a recopilar la información es esto. Vamos a ver con qué se está enfrentando y se va a tener que atacar en la aplicación, la va a atacar por las vulnerabilidades que tenga ese servicio. Así que pendiente siempre de que esta información no se revele a los clientes. A los clientes, a las estaciones que están trabajando como clientes. Gracias al protocolo Telnet se estableció una conexión TCP de texto sin cifrar a cargo del cliente Telnet directamente al servidor Nginx. Está escuchando el puerto 80 y esta conexión nos permite enviar datos directamente. Como Nginx es un servidor web, no comprende la secuencia de letras aleatorias que se enviaron y devuelve un error. Porque el error se envió a página web. Nginx es un servidor web y tal solo habla de ese protocolo. Aunque el servidor reportó error y dio por finalizada la conexión, pudimos descubrir mucho. Descubrimos que Nginx, con el proceso ID, de hecho, es un servidor web que tiene la versión 1.16.1, que el stack de redes en la Security Workstation bien está totalmente funcional en la capa 7. No todos los servicios son iguales, algunos servicios están diseñados para aceptar datos sin formato o no se cancelan si se introduce basura desde el teclado. A continuación vemos un ejemplo de esa clase de servicio. Miramos en la salida de Netstab que presentamos anteriormente a un proceso conectado al puerto 22. Utilicen Telnet para conectarse al puerto. Vamos a decirle Telnet. Ahora vamos a tratar de usar SSH. Se abrió SSH, pero hacia el rato nos rebota dándonos indicación de que el servicio no está disponible. Telnet para conectarse al puerto 68, ¿qué ocurre? Bueno, no se puede conectar porque se rechaza la conexión. Telnet es un protocolo basado en TCP. No podrá conectarse a los puertos de tipo UDP. El 68, a ver. El 68. No se puede conectar. Pregunta de reflexión. ¿Cuáles son las ventajas de Netstat? Facilita que el analista pueda tener las conexiones que están presentes en una computadora. También puede mostrar las direcciones de origen y destino, los puertos, las ID de proceso que proporcionan una visión general más rápida de todas las conexiones. Por eso es la ventaja de utilizar Telnet y porque es seguro. Bueno, sí, podemos usar Telnet, pero mientras no se utilice shell remoto, es perfectamente seguro. Probar y recopilar información sobre el servicio de red predeterminado. Por eso termina el laboratorio llamado servidores Linux. Vamos a quedar en este punto de administración básica de servidores para continuar el día de mañana. Nos falta ver esto, 8.4. Hacemos una práctica para ubicar archivos de registro y el sistema de archivos de Linux. ¿Cómo funcionan los sistemas de archivos de Linux? Y cómo hacer para navegar el sistema de archivos y la configuración de permisos de Linux. Lo que llaman permisos de archivos, enlaces simbólicos y otros tipos de archivos especiales. Luego vamos a trabajar un poquito con la interfaz de Linux, lo que llaman interfaz X, y trabajando en un host de Linux. ¿Cómo se hace para instalar y ejecutar aplicaciones de un host Linux? ¿Cómo se mantiene actualizado el sistema?
y mantener el sistema actualizado, procesos y bifurcaciones, cómo funciona un malware, los rootkits, comprobar que no tenemos mandos de entubado, pipe, y algunos otros videos. Y finalmente la práctica de configuración de funciones de seguridad de Windows y Linux de forma amplia. Eso, bueno, quedamos pendientes a un punto que se llama aquí, administración básica de servidores. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, Fernando, gracias a Dios. Sí. Yo tampoco, profe, todo bien. Me parece No, interesante que hubieran algunos comandos que no conocía y bueno, es interesante. cierto. Es interesante familiarizarse con Linux si queremos entrar en el mundo de servidores y en el mundo de redes. O sea, es casi que inevitable eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos viene a ir poco a poco. Entonces, creo que podemos seguir con el material el día de mañana y ver los más asociados. Sí. No sé si ustedes están, déjame un momentico apagar la grabación. Aquí.